Tengo una terrible experiencia que deseo compartir conmigo y fue tan desagradable que al día de hoy no puedo olvidarla. Cuando tenía 14 años colaboraba con mi anciana abuela, quien ejercía como partera de profesión y, en consecuencia, trajo al mundo a muchos bebés. Ella laboraba en el pueblo de Acatzingo, donde sucedían eventos muy inusuales y, más aún, cada vez que nacía un niño, dado que algunos no sobrevivían, ya que a las pocas horas de su nacimiento fallecían en circunstancias extrañas. A pesar de que mi familia es originaria de Veracruz, debido al trabajo de mi abuela, nos mudamos a Puebla. Mi abuela destacó ampliamente como partera en la localidad, brindando valiosa ayuda a mujeres de recursos limitados con sus bebés. Era un secreto a voces, pero todos teníamos conocimiento de que el pueblo estaba plagado de brujas y nahuales. Estas criaturas eran sumamente astutas, pues se mantenían ocultas en la oscuridad de la noche y actuaban con gran sigilo, dejando indicios de su identidad tras sus ataques. Esto permitió que, durante mucho tiempo, pudieran pasar desapercibidas, no obstante, la población del lugar permanecía siempre alerta. En una ocasión, acompañé a mi abuela hasta lo alto de la montaña, donde se complicó el parto de doña Carmela, ya que el bebé venía enredado en su cordón umbilical. Se trató de un parto de alto riesgo, pero gracias a Dios, el niño nació sano y salvo. Mi abuela atendió el parto durante toda la noche y nos despedimos al dejar a madre e hijo conscientes. Recuerdo que salimos rumbo a casa al canto de los gallos, sin embargo, de manera inusual, durante toda la madrugada se escucharon graznidos de un ave, así como su inquietante silbido. Sabíamos que se trataba de brujas, algo a lo que mi abuela no prestó mayor atención. En el pueblo, era costumbre que, después del nacimiento del niño, la partera siguiera vigilando al bebé hasta que se le cayera por completo el cordón umbilical y comenzara a ingerir alimentos sólidos. No comprendía por qué lo hacían, pero en una aterradora noche descubrí el motivo, algo que sigue atormentándome. El acto de visitar al niño recién nacido traía consigo un mundo sumamente complicado, sin embargo, mi abuela lo llevaba a cabo con naturalidad. Recuerdo que esa tarde mi abuela me solicitó que la acompañara de regreso a la casa de la señora que había dado a luz en la montaña, ya que sería la última vez que visitaríamos al bebé, puesto que esa semana comenzaría a consumir sal, y, por ende, el trabajo de mi abuela estaría concluido. Llegamos a la humilde vivienda y, en primer lugar, mi abuela revisó al bebé, lo alzó y sostuvo una larga conversación con la madre, al punto de que no se percató de que la noche se cernía sobre nosotros. Al verificar que todo estaba en orden y que el bebé estaba a salvo, listo para empezar a consumir alimentos sólidos, mi abuela consideró que su tarea había finalizado. En ese momento, el esposo pagó la tarifa acordada por el parto y los cuidados. Nos despedimos y salimos de la vivienda, ya que el sol se había ocultado. Debíamos caminar cerca de 1 hora para regresar al pueblo, y, para entonces, eran más de las 8:30 de la noche. En aquel tiempo, no existía iluminación, esto sucedió en 1977, una época en la que todo estaba envuelto en total oscuridad. Mi abuela y yo avanzábamos con tranquilidad, pero, en un momento dado, mientras cruzábamos un extenso terreno cubierto de altos árboles, escuchamos en primera instancia un fuerte aleteo y un sonido similar al graznido de un ave. En ese instante, una esfera de fuego pasó frente a nosotros, surcando el cielo justo por encima de nuestras cabezas, antes de detenerse en lo más alto de un árbol. Debo afirmar que mi abuela se inquietó mucho, aunque no decía nada al respecto. Sabía que se trataba de una bruja, pero no lograba comprender por qué nos seguía, dado que éstas solían actuar con gran cautela. Nos quedamos inmóviles, observando el árbol, pero, debido a la oscuridad de la noche, no lográbamos divisar nada con claridad. Sin embargo, podíamos sentir que una mirada se posaba sobre nosotras. De repente, aquella criatura comenzó a producir un extraño sonido que resultaba molesto para mis oídos. Atemorizada, me abracé fuertemente a mi abuela, quien continuaba demostrando ser valiente, hasta que, en cuestión de segundos, la noche se iluminó de manera sorprendente, y presenciamos la transformación de la esfera de fuego en una espeluznante criatura híbrida. Esta adquirió la forma de un enorme guajolote con ojos completamente rojos, garras tan afiladas que cortaban las ramas de los árboles por su filo y un tamaño descomunal para un ave doméstica como esa. Sus horrendos ojos se asemejaban a dos puntos de fuego que nos miraban con odio, y no es para menos, pues mi abuela era su principal adversaria, ya que obstaculizaba sus siniestros propósitos de llevarse a los recién nacidos.
No comprendía lo que estaba ocurriendo, aunque había oído hablar de brujas, jamás imaginé que me enfrentaría a una de ellas de manera tan directa. Pero lo peor estaba por llegar. En cuestión de segundos, aquella horrenda criatura dirigió su mirada fija hacia mi abuela. Ella sabía que nuestras probabilidades de salir con vida eran reducidas. Fue en ese instante que nos dimos cuenta de que aquella cosa no estaba sola. Llena de temor, mi abuela me instó a levantar la cabeza, y constatamos que 4 bolas de fuego más se unieron a esa bruja y nos rodearon desde todas las direcciones. Mi abuela gritó en voz alta desafiando a la bruja, pero en ese momento vimos que una luz se acercaba por nuestro camino, y pensamos que era nuestro fin. Afortunadamente, resultó ser el esposo de la señora que habíamos visitado, quien venía con un machete en mano y acompañado de 4 feroces perros que persiguieron a esas brujas, quienes se perdieron entre la maleza. Cuando finalmente nos liberamos de semejante terror, corrimos todo lo que pudimos de regreso a la casa de la señora. Después de estar a salvo gracias al esposo, le contamos con temor lo que habíamos presenciado. Mi abuela no perdió tiempo, ya que sabía que esas malditas criaturas podrían regresar en cualquier momento. Tomó al bebé y lo bañó con agua de sal. En ese momento, el silencio de la noche se rompió cuando unos aterradores gritos provenientes de los árboles que rodeaban la casa resonaron. Eran esos demonios que, enfurecidas, maldecían a los 4 vientos porque su principal objetivo estaba ahora bloqueado. Esto se debía a que la sal mataba y envenenaba. Ya no podían hacer nada porque el bebé estaba a salvo. La señora se puso muy nerviosa, abrazando a su hijo y sin soltarlo. Comenzaron a rezar en voz alta, y después de unos minutos, la situación se calmó. La verdad es que todo eso era demasiado para mí, especialmente a mi corta edad. Me puse a llorar de miedo, pero no tenía otra opción, debía esperar a que esas brujas se retiraran para poder irnos. Honestamente, no quería salir, pero el Señor nos dijo que el canto de los gallos nos guiaría de vuelta a la casa del pueblo. Sin embargo, primero debíamos proteger al bebé, y así lo hicieron. Colocaron semillas de mostaza, esparcieron sal y reforzaron las protecciones en puertas y ventanas. La casa estaba preparada para cualquier posible regreso de esas bestias sedientas de sangre. Antes de marcharnos, la señora me regaló una cruz de madera especial llamada cote. Me dijo que esto serviría como protección en caso de que alguna de ellas se acercara a mí. El lugar estaba repleto de objetos de protección, aunque no me di cuenta de todos los detalles. El Señor cumplió su palabra y nos dejó sanas y salvas en la puerta de la casa de la abuela. Cuando llegamos, mi abuela invitó al hombre a quedarse a desayunar con nosotras. Él aceptó y aprovechó la oportunidad para contarnos que, desde hacía varios días, esas criaturas habían estado visitando su casa. Escuchaba risas macabras entre los árboles y percibía un olor putrefacto durante la noche, pero nunca imaginó que se atreverían a venir directamente. Después de desayunar, el hombre agradeció profundamente a mi abuela por haber salvado a su hijo y se retiró. Tras ese incidente, nunca supimos qué ocurrió con esas brujas. Algunos afirman que mientras vivió mi abuela, nunca volvieron, otros creen que se marcharon a Veracruz en busca de niños. Pero yo juro por Dios que lo que viví fue una auténtica y aterradora manifestación de las brujas nahuales en contra de la partera del pueblo, mi querida abuelita, quien ahora descansa en paz.